Amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Dios les bendiga. Está un poquito más temperado adentro, pero hace frío, ¿ah? Hace frío, no lo podemos negar. Así que nos abrigamos un poquito más. Ahora, ¿cuál es el problema del frío? Ninguno. De repente ahí tenemos la parafina subvencionada por el Estado, 300 pesos nos bajaron la parafina. Tenemos una chaqueta por ahí que sin importar la marca va a ayudar a conservar el calor. Tenemos algunos medios a través de los cuales capear un poco el frío. El problema de los problemas es cuando el frío llega al corazón. Ese es el drama, ese es el problema. Así que si en algún momento nos toca pasar frío, una chaqueta. Si en algún momento nos toca pasar calor, bueno, polera. Yo me he visto en Santiago durmiendo ahí en Chungará 2348 en Maipú en el tiempo de estudiante, cuando me recibía la hermana Mónica en la casa, con ventana abierta y la sábana nomás. Un calor del infierno. Pero hoy día nos toca frío. Pero el problema, insisto, para los que estamos acá, insisto, para los que están en casa y nos ven desde casa, es cuando el frío llega al corazón y se adueña y se apropia de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y comenzamos a tomar malas decisiones. Es ahí el problema. Así que glorificamos a Dios en el frío, glorificamos a Dios en el calor y ponemos un cortafuego a que cualquier frío venga a adueñarse de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestras emociones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perfecto. Vamos al libro de Ruth. Quiero invitarlos ahí para que podamos meditar. Anita, ¿ya no tenemos ese micrófono? No lo preparamos. Ya. Voy a comprar uno. No se lo voy a prestar a nadie, sí. Es un aparatito que ayuda. Libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 en adelante vamos a leer un par de ellos. Ruth, después de Josué, después de Jueces, viene Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Ahí encontramos este libro. ¿Lo tienen ya? Ruth capítulo 1. Josué, Jueces, Ruth. Leemos en el nombre del Señor, desde el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el versículo 6. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias por estos momentos en los que podemos estar delante de ti. Glorificamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, y nunca nos cansaremos de decir que eres lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas. Señor, en esta hora te honramos, te adoramos, hemos tenido un momento de adoración hermoso, hemos podido reflexionar en torno a las letras de esas canciones, hemos podido levantar nuestras manos con nuestros hermanos y hemos sentido cómo en medio de la alabanza tú fortaleces nuestra vida. Cómo en medio de las declaraciones de fe que hacemos y de confianza, tú fortaleces nuestros corazones. Y aún en medio de la alabanza rompes cadenas, sanas, fortaleces vida, levantas corazones, enciendes fuego, reafirmas las convicciones. Señor, muchas gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres grande, y a ese Dios hemos venido a adorar
Ese es el Dios al cual ponemos atento nuestro oído ahora, porque también sabemos y creemos que tú tienes palabra para nosotros hoy día. Tú nos conoces, Señor, mejor que nosotros a nosotros mismos, y confiamos en tu gracia, en tu misericordia, en tu favor hacia tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca del libro de Ruth, pero por razones de tiempo no las podemos decir todas. Nosotros nos vamos a centrar específicamente de estos 4 capítulos que comprenden el libro, nos vamos a centrar en el primero. Los otros 3 quedarán para otra predicación, quedarán para que los revisen en casa y finalicemos este relato. Pero tengo que partir diciendo que el libro de Ruth es un libro interesante. Es un libro interesante no solo por las historias de amor que se relatan en él, como la historia de amor que surge entre una nuera y su suegra, que eso ya es inusual, por lo tanto hace que este libro sea especial por eso, por una historia de amor que se relata entre una nuera y su suegra, o la historia de amor que se relata entre un honorable hombre judío llamado Boaz y una mujer moabita viuda que viene llegando a la tierra de Israel llamada Ruth. No es eso, a pesar de que están esas historias ahí, no son esas 2 historias de amor las que hace este libro interesante. Lo que hace este libro interesante es la historia de amor entre Dios y el hombre. Y cómo a través de las páginas de este libro Dios muestra ese amor redentor que siente por la humanidad, por una humanidad caída, por una humanidad rebelde, perdida, a la que decide salvar pagando un precio muy alto, un precio inimaginable. Y aquí esto los pueden unir los que estuvieron el día jueves con cuando explicamos la frase, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Levántate y anda o tus pecados te son perdonados? Bueno, Dios decidió pagar un precio muy alto, inimaginable, para redimir a la humanidad caída, perdida, rebelde. Ahora, en esta historia del libro de Ruth aparecen varios personajes. Algunos de ellos están escritos acá. Varios personajes. Nosotros encontramos dentro de la historia del libro de Ruth a Noemí, encontramos a Elimelech, encontramos a los 2 hijos de esta pareja, a Malón, a Kelión, encontramos a Ruth, a Orfa y a Boaz, dando vuelta en medio de la historia de todo el libro. Ahora, como lo dijimos en alguna ocasión cuando hablamos el domingo pasado acerca del paralítico, si bien estos personajes están insertos en la historia, el personaje principal de esta historia no es ni Ruth, a pesar de que este libro lleva su nombre, o a lo mejor Elimelech, porque él es el que toma la decisión de sacar a su familia de Belén y llevarla a Moab. No es Boaz, a pesar de ser el pariente que tiene la posibilidad de redimir a esta mujer viuda. Menos son los 2 hijos de esta pareja, por el personaje principal de esta historia, como nosotros lo dijimos el domingo pasado, es el Señor. Él es el centro de la historia. Él es el personaje principal de este relato. El verdadero protagonista de esta historia es el Dios soberano que gobierna toda la historia de la humanidad y que lo encontramos en este libro principalmente chequeando, monitoreando, dirigiendo cada uno de los pasos y eslabones que nos llevarán al cumplimiento de su gran propósito redentor hacia la humanidad a través de Jesús. Por lo tanto, insisto nuevamente, que a pesar de que hay muchos personajes dentro de esta historia, ninguno de ellos es un personaje principal, porque el personaje principal de las Escrituras, el personaje principal de esa historia, el personaje principal de nuestras vidas, no somos nosotros, sino que el personaje principal es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que dijimos la semana pasada fue eso, y lo reforzamos diciendo, hermanos míos, que Él debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra vida familiar. Él debe ser el centro de nuestra vida laboral. Él debe ser el centro de nuestra vida relacional, tanto con los de adentro de la iglesia como con los de afuera. Él debe ser el centro de nuestras decisiones, el centro en nuestra vida económica, el centro en nuestras emociones.
el centro en nuestra vida sentimental, el centro en nuestra vida académica. Insisto, es muy importante antes de comenzar a introducirnos en la historia del libro de Ruth, que podamos destacar esto que dijimos la semana pasada, porque es algo que siempre vamos a destacar. El personaje principal de la historia del domingo pasado, el personaje principal de la historia que vamos a leer hoy es el Señor. En ningún momento, hermanos míos, nosotros debemos osar tomar el control de nuestra vida para ejercer la autoridad y el control de creer de que nosotros estamos capacitados para hacer de nuestra vida algo bueno. El control absoluto de nuestra vida siempre, en todo orden de cosas, en todo orden de circunstancias, siempre debe tenerlo el Señor. Cuando nosotros hemos querido tomar el control en algo, siempre dejamos la embarrada. Siempre, siempre. Cuando Él toma el control, nunca deja la embarrada. Porque aún en circunstancias adversas, Dios está tejiendo planes poderosos, como lo vamos a ver en este libro. Así que lo primero, hermanos, es aclarar eso, que a pesar de los muchos personajes que puedan haber, siempre Dios es el personaje principal, y si fue el personaje principal ahí, tiene que ser también el personaje principal en nuestras vidas, y nosotros no nos vamos a acostumbrar a menos. Yo personalmente me rehúso a creer de que Dios en algún momento en nuestra vida, gastronómicamente hablando, va a ser el arroz en nuestra vida, el acompañamiento. Yo me rehúso a creer, hermanos míos, y te quiero invitar a eso, a que en algún momento Dios va a ser el allegado, el inquilino, el arrendatario en nuestros corazones. Él no puede ser ni un inquilino, ni un allegado, ni un arrendatario en nuestro corazón. Él tiene que ser el dueño de nuestro corazón. Me rehúso a creer también de que Él será un personaje secundario en nuestras vidas y no el personaje principal. Una vida sin el gobierno de Dios es una vida pobre, es una vida triste, es una vida vacía y desventurada. Una vida sin el gobierno de Dios va al final terminando a ser una vida con esas características que les acabo de decir: pobre, triste, vacía y desventurada. Por eso quiero hacer un llamado hoy día, y antes a lo mejor de comenzar a introducirnos en el tema, a que todos los que somos parte de esta gran familia llamada ADD Tiempo de Dios, seamos personas que pongamos a Cristo en el centro de nuestras vidas. De ahí parte la edificación, mis hermanos. La edificación no parte en otro lugar, la edificación parte poniendo nuestras vidas, poniendo nuestras familias, poniendo nuestros corazones a los pies del Señor. De ahí parte la edificación, desde la roca que es Cristo. De ahí parte la edificación. Por eso nos rehusamos, insisto, a poner en primer lugar mis intereses, a poner en primer lugar mi bienestar, a poner en primer lugar nuestros derechos o nuestra voluntad, o a poner en primer lugar nuestros sueños, sino poner en el primer lugar a Cristo y su voluntad soberana sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos entonces al versículo 1 de este pasaje. En este pasaje hay varias cosas interesantes, y una de ellas está en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. La primera parte, aconteció en los días que gobernaban los jueces. En los días que gobernaban los jueces, nosotros sabemos que fueron tiempos de inestabilidad y que fueron tiempos muy caóticos para la historia de Israel. No fueron buenos tiempos los tiempos en donde los jueces gobernaron. Y el libro de los jueces está al lado del libro de Ruth. Y esta historia se enmarca cronológicamente, históricamente, justamente en un periodo histórico en donde los jueces estaban gobernando. Y el gobierno de los jueces no fueron gobiernos buenos. Fueron periodos caóticos para la historia de Israel. Fue un periodo de apostasía tremendo en el que el pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de la palabra, se olvidó de las ordenanzas y se entregó por completo en cuerpo y alma, por eso digo completo, en cuerpo y alma, a adorar otros dioses. Eso, sumado a la ausencia de una cabeza, de un rey físico que los pudiera dirigir, llevó al pueblo a una inestabilidad tremenda, una inestabilidad política, una inestabilidad económica, los llevó a una crisis y un desorden valórico y a un tremendo caos espiritual dentro de la nación. Era un tiempo, como lo dice el mismo libro de los jueces, en Jueces 21-25, un tiempo en el que cada uno hacía
lo que bien le parecía. En buen chileno, lo que me dé la gana, lo que me dé la soberana y reverenda gana, eso voy a hacer, a nadie le voy a rendir cuenta. Eso era lo que estaba primando en ese tiempo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. El segundo acontecimiento que pasa en el versículo 1, y después de ubicarnos en ese contexto histórico, que es en el tiempo de los jueces donde está pasando esto, es que hubo un hambre y escasez, un tiempo de hambre y escasez en medio de la tierra. Ahora, en el Antiguo Testamento, por lo general, cuando Dios traía hambre sobre su pueblo, lo hacía por dos razones. Uno, para moverlos del lugar en donde estaban y llevarlos geográficamente a otro lugar, por eso traía esa hambre, o muchas veces traía hambre también a un lugar para disciplinar a su pueblo por la desobediencia en la que estaban insertos. Entonces, cuando nosotros encontramos periodos de hambre en el Antiguo Testamento, en muchas de estas ocasiones fue por dos razones: para moverlos geográficamente o para sancionarlos, para reprocharlos, para disciplinarlos por su conducta desobediente y desleal hacia Él. Ahora, entendiendo un poco y atendiendo el contexto del libro de los jueces, en donde vemos que cada uno hacía lo que bien le parecía, tenemos antecedentes suficientes como para pensar que este periodo de hambre es una forma a través de la cual Dios está reprobando la conducta de su pueblo. Tenemos antecedentes suficientes para pensar de que Dios está llamando la atención de aquellos que Él llamó para sí mismo, para hacerlos volver en sí. Pero también atendiendo a la lectura del libro en general, no podemos dejar de lado y atender a la soberanía de Dios y poder entender que Dios está tejiendo en medio de esto un plan redentor que va más allá de los aciertos o equivocaciones que los personajes toman a lo largo del relato. Dios está tejiendo su plan redentor a través de la historia del libro de Ruth. ¿Qué pasó en este momento en donde nosotros vemos que esto se inserta en el gobierno, en el tiempo de los jueces, y que hubo hambre en la tierra? Del versículo 1b en adelante, se nos cuenta la historia de que en este tiempo de hambre vemos a Elimelec, el esposo de esta familia, que en vez de buscar a Dios en arrepentimiento, en vez de buscar a Dios en una actitud de Señor, nos hemos equivocado, queremos hacer lo correcto, él, en vez de buscar el rostro de Dios en arrepentimiento, decidió tomar una decisión. Decide tomar a su familia, sacarla de Belén y llevársela a los campos de Moab en busca de mejores oportunidades, en busca de pan, del pan que no estaban teniendo en Belén. Y aquí un dato curioso e importante, mis hermanos, un dato curioso y muy importante. ¿Saben ustedes lo que significa Elimelec? Elimelec significa Dios es rey. Para los judíos y la tradición judía, ponerle nombre a la guagüita era muy importante. Y por lo general, los judíos le ponían nombre a sus bebés siempre con una connotación positiva. Nacía un bebé, había que ponerle un nombre con una connotación positiva. O de lo contrario, ponerle un nombre que estuviera asociado a algún familiar nuestro, pero un familiar honorable, alguien que haya hecho algo bueno, alguien que se haya destacado en su vida. Entonces la forma de honrar ese testimonio es colocándole al niñito el nombre de este familiar que había sido honorable durante su vida, durante su travesía acá. Por eso tal vez entiendo si en algún momento mi hija no le ponen Rodrigo a alguno de sus hijos, pero no importa, no importa. Ellos, para los judíos, eran muy importantes los nombres, que tuviera una connotación positiva o que haya tenido una vida honorable, intachable, que sea digno de destacar en medio de nuestra familia por intermedio de este bebé que acaba de nacer. Y Elimelec significa justamente eso, significa Dios es rey. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento, en medio de este caos espiritual, en medio de este caos político, en medio de este caos social que genera el gobierno de los jueces, aún eso dice que había una familia en Israel, habla de que había al menos una familia que en ese periodo oscuro no había olvidado quién era el que ejercía el gobierno sobre su pueblo. No había olvidado quién es el que tiene el control y el poder sobre su pueblo, y deciden ponerle a este niñito el nombre de Elimelec. Lo inmortalizan ahí. Ahora, contrasta un poco el nombre de Elimelec con la decisión que él toma. Porque su partida de Belén nos está diciendo algo a gritos. Cuando él decide en ese tiempo de hambre tomar a su familia y llevársela de Belén a los campos de Moab,
lo que está diciendo es que no está dispuesto a esperar de que Dios intervenga, de que no tiene el tiempo suficiente ni las ganas de esperar de que Dios se manifieste en medio y sale él con su familia en busca de nuevas oportunidades, de una esperanza. Si no está dispuesto a dejar que Dios intervenga, menos va a estar dispuesto a esperar de que Dios gobierne su vida y toma la terrible decisión de salir de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había dado a él y a todos los hebreos para ir a establecerse en una nación pagana. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Quiero hacer un paréntesis. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham, cuando está conversando con Abraham en Génesis 15, ustedes lo pueden anotar para que lo chequeen en su casa, Dios le dice, yo te voy a bendecir a Abraham. Y Abraham le dice, Señor, ¿para qué necesito tanta bendición si no tengo quien herede esa bendición? Le dijo, bueno, te voy a dar un hijo. Y no solo un hijo, ven para acá. Lo saca, le dice, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No. Bueno, tu descendencia va a ser así de numerosa. La arena del mar, ¿la puedes contar? No. Así será tu descendencia de numerosa. Esa descendencia va a ser esclava, va a habitar como extranjera en Egipto. Pero después a esa descendencia yo la voy a sacar después de 4 generaciones y las voy a introducir en una tierra que va a ser especialmente para ustedes, la tierra de Canaán. Y en Génesis 15 Dios le promete no solo el hijo a Abraham, sino que también le promete una tierra, un lugar en donde iba a estar toda esa descendencia del cual iba a ser él el padre de esas multitudes. En Génesis 26 nosotros encontramos al hijo de Abraham y Dios diciéndole en un tiempo de hambre en la tierra, cuando Isaac iba a pescar sus maletas y se iba a ir a Egipto, Dios le dice, no te muevas de acá. Le dice, esta tierra en la que tú estás, yo le juré a tu papá que se la iba a dar a ustedes y a su descendencia. ¿Qué hace en Génesis 26? Dios le ratifica la promesa que le había hecho a Isaac, la promesa que le había hecho a su padre Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis. Estamos en el 26. En el 28, cuando Jacob está en un lugar, se le aparece el Señor y le dice, mira, la tierra en la que estás, esta tierra yo se la prometí a tu padre Abraham, a tu abuelo Abraham, a tu papá Isaac, y te digo a ti, te lo ratifico nuevamente, que esta tierra yo se las daré para que la puedan habitar. Ratifica la promesa en estas 3 personas. Luego, cuando el Señor saca al pueblo de Israel desde Egipto, le dice a Moisés, dile, esto está en Éxodo 6, dile al pueblo que yo los voy a conducir y los voy a dirigir a la tierra, esa que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob que los llevaría. Comenzó la travesía, yo los voy a llevar a ese lugar. Y después en Josué capítulo 1, nos estamos acercando al texto de Ruth, Dios le dice a Josué en el capítulo 1, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida, a la tierra que yo le juré a Abraham en el capítulo 15 que se las daría a ustedes. Y todo el libro de Josué nos relata el ingreso del pueblo de Dios a esta tierra. Nos relata todo el libro de Josué el proceso de conquista de esta tierra, el establecimiento del pueblo dentro de esta tierra y la alta expectativa que generaba ese lugar, el cumplimiento de una promesa que se había hecho hace tanto tiempo atrás, generaba un sentimiento de alegría, un sentimiento de expectativa en el corazón de todos los hebreos que iban cruzando el desierto. Ese sentimiento de expectativa y de alegría se acrecenta cuando los 2 espías vuelven con un reporte positivo diciendo, es una tierra espectacular, fluye leche y miel, así cada grano del racimo de uva, es decir, es espectacular. Las expectativas crecen aún más. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero la alegría de esa tierra propia, la alegría de esa promesa cumplida, contrasta con la decisión que Elimelec está tomando. Porque Elimelec está saliendo justamente de esa tierra que Dios les prometió que se las daría a ellos. ¿Te das cuenta el contraste? Cómo por un lado Dios prepara un territorio para ellos y cómo Él en un momento de crisis decide tomar a su familia del lugar que Dios les dio y sacarlo a una tierra inestable, totalmente pagana, e introducirlos en costumbres que no eran sus costumbres, en medio de dioses que no era el Dios de Israel, contrasta con la decisión que Elimelec toma sacando a la familia. Hermanos, y aquí acrecentamos el paréntesis diciendo cuidado con las decisiones que de repente tomamos en nuestra vida.
cuando dejamos la posición que Dios nos dio, cuando nos movemos del lugar en donde Dios nos puso, cuando nosotros vemos una cierta cuota, una nube de inestabilidad y comenzamos a tomar decisiones. Hay momentos en que tomar decisiones va a ser fácil, todo va a fluir, todo va a estar bien, pero hay momentos en donde todo va a estar nublado, que esa nube o ese nublado no nuble nuestra razón y tomemos decisiones equivocadas como la acaba de tomar Elimelech, sacar a su familia de la tierra que Dios les dio y llevarlas a un lugar totalmente pagano. Siempre las malas decisiones están ligadas a dolor. Siempre las malas decisiones están ligadas a sufrimiento. Y quiero continuar con el paréntesis, hermanos. Y este paréntesis va más relacionado para todos los que somos padres de familia, para todos los que estamos casados. Hermanos, nosotros no solamente proveemos lo material para nuestras casas. Nuestra responsabilidad no es solamente llevar plata a fin de mes y decir venimos dulces, como en algún momento le dijeron a alguna hermana por ahí, venimos bien. No es solamente eso. Es mucho más la tarea, es mucho más amplia, es mucho más completa. No es solamente proveer recursos y un techo, sino que hay que proveer a Cristo en medio de la familia. Hermanos, somos responsables de la provisión espiritual de nuestra familia. Y nuestras decisiones van a acercar a nuestra familia a Dios o la van a alejar de Dios. Nuestras decisiones son leídas por nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños. Y ellos en su mente, a pesar de que no digan nada, van a decir, sí, se puede hacer esto. Mi papá lo hizo y mi mamá lo hizo. Sí, se puede hacer esto, porque así hablaban ellos acá en la casa. Sí, esto se puede hacer, porque estas son las decisiones que tomaban. No están leyendo. Por lo tanto, los que tenemos hijos, los que somos casados, somos responsables de proveer dirección, no solamente económica dentro de la familia, sino que ofrecer una dirección espiritual dentro de nuestra casa. Pero ¿qué pasa con los que están solteros? Bueno, los que están solteros, este es el tiempo para fundamentar su vida, para tomar buenas decisiones, para preparar sus vidas hoy, en este tiempo, para no dar jugo mañana. Prepararnos hoy, en todo lo que tiene que ver con el Señor, porque tal vez hoy no me toca dirigir una casa, pero sí mañana me va a tocar dirigir una casa y tengo que estar preparado, no solo con una profesión, no solo con un trabajo estable y un contrato indefinido, tengo que estar preparado también espiritualmente para asumir el liderazgo espiritual de esa casa y proveer de Cristo para todos los que van a nacer dentro de esta familia y aún más para todos los que Dios quiera bendecir a través de nosotros. ¿Qué pasa con las hermanas que están solas y han tomado la responsabilidad, la doble responsabilidad de cuidar a sus hijos, de ser padre y madre? Les tocó a ustedes, hermanas, la hermosa tarea de proveer espiritualmente para la familia. Y sé que ustedes lo van a hacer bien, van a proveer espiritualmente para sus hijos. No solamente los recursos, porque sé que las mujeres hacen esa doble pega y la hacen bien. Trabajan, son madres. Pero también tienen que ser buenas administradoras de lo espiritual y proveer en medio del hogar palabra del Señor, ejemplo de vida para que los que vienen detrás de nosotros nos puedan seguir. Todas las decisiones que tomemos, hermanos, por chicas que sean, debemos considerar a Dios en ellas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo reacciono en esta situación? ¿Me endeudo o no? ¿Me caso o sigo siendo feliz? Ustedes tienen que involucrar a Dios en todas las decisiones de su vida. Se los digo, por favor. No dejemos de considerarlo nunca. No dejemos de honrarlo nunca. Dios se siente honrado cuando hay hijos que van donde Él a decirle, Señor, en esto, ¿qué paso tenemos que dar? Y Él no se chorea de decir, oye, te lo dije. Tenemos que tomarlo en cuenta y preguntarle, asesorarnos con hermanos de la congregación, hermanos más adultos, más crecidos, con más experiencia, hermanos confiables.
Y también les indico a todos ellos que son confiables, que cuando alguien vaya, den un consejo del Señor, por favor. Nada de nosotros, lo que el Señor quiera decir. Continúo un poco con el paréntesis. ¿Se acuerdan que en Génesis 15 Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo? ¿Sabe cuántos años se demoró el cumplimiento de esa promesa? 25 años. Entre la promesa y el cumplimiento, 25 años. ¿Sabe cuánto tiempo pasó entre la promesa de que les daría una tierra a su pueblo y el cumplimiento de esa promesa cuando entran con Josué en el capítulo 3? Desde Génesis 15 a Josué capítulo 3, ¿saben cuántos años hay? Casi 800 años. ¿Sabe lo que significa eso? Usted ya lo sabe. Que Dios nunca olvida lo que promete. Eso significa que Dios no tiene Alzheimer. Y que no es como algunos de nosotros que te lo dije. No, ¿cuándo me lo había dicho? No tengo pruebas. No salen algunos. Dios nunca olvida lo que promete. Él no tiene Alzheimer. Puede tardar en responder, pero nunca va a olvidar sus promesas. Por lo tanto, yo invito a todos los hermanos, a todas las hermanas, a toda la iglesia que sigamos confiando. Como lo decíamos en la canción, tú eres fiel, tú abriste el mar una vez, lo puedes abrir de nuevo, puedes abrir montañas. Hermanos, sigamos orando, sigamos perseverando, no nos rindamos porque Él cumple sus promesas. No será hoy, no será mañana, pero Dios tiene agendado ese momento en el que va a responder esa promesa, esa palabra que ha puesto en tu vida. Por lo tanto, seguimos avanzando porque Dios no se olvida. Incluso en algún momento la va a responder, en algún momento en que nosotros la olvidemos, pero Él no la olvidó y va a responder aquello que en algún momento se comprometió como Dios a obrar en tu vida, a obrar en tu familia, a obrar en tus emociones. Por lo tanto, no olvidemos que Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Aunque pase el tiempo, 800 años, aunque pase el tiempo, 25 años, Dios cumple lo que promete. Ninguna de sus palabras cae en tierra. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Elimelech no solamente sacó a su familia del lugar que Dios les había dado, del lugar que Dios le había prometido a él y a todo el pueblo hebreo. No solamente los sacó de Belén, que significa casa de pan, porque ahí iban a hacer el pan de vida. Y ustedes saben quién es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. No solamente los sacó de Belén, que significa casa de pan, sino que los llevó a establecerse a Moab, una nación que había desagradado a Dios, una nación que le había prohibido que entrara a su casa por generaciones. En Deuteronomio 23:4 hay unas palabras de Dios contra Moab, que es el lugar donde Elimelech decide llevar a su familia. ¿Y sabe lo que Dios dijo de Moab? En Deuteronomio 23:4 dijo lo siguiente: no entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, por cuanto no salieron a recibirles con agua y pan cuando salieron ustedes de Egipto. Es decir, no solamente los saca del lugar que se llama casa de pan, sino que se los lleva más encima a Moab, un lugar en donde, o una nación que les había negado el pan y el agua cuando ellos venían desde el desierto, desde Egipto, hacia camino a la tierra prometida. ¿Qué te parece esa decisión? Esos son los tipos de decisiones, esas son las características de las decisiones que tomamos cuando observamos nuestros problemas con nuestro lente y no con los lentes de Dios. Esos son el tipo de decisiones que nosotros como seres humanos asumimos y tomamos cuando nos detenemos a mirar las circunstancias con mi perspectiva, con mi forma de razonar, con mis tipos de lentes. Y no somos capaces de mirar nuestras circunstancias, nuestro entorno o lo que estamos viviendo con los lentes de Dios. Y tomamos ese tipo de decisiones que parecen tontas y lógicas, de sacarlos de la casa de pan para llevarlos al lugar en donde le habían negado el pan y el agua.
Comenzamos a razonar con nuestra lógica puramente humana y no con la lógica de Dios. Por eso terminamos tomando decisiones que nos alejan de Él. Y eso fue lo que decidió Elimelec. No sabemos cuánto tiempo llevaban establecidos en Moab. Pero el versículo 3 nos dice que murió Elimelec en Moab. No nos dice cuánto tiempo logró estar él ahí. Se nos dice que murió. Pero sí nos dice que los hijos estuvieron 10 años en ese lugar, alcanzaron a casarse, no le dejaron descendencia a esta mujer y también murieron. Entonces nosotros vemos desde el versículo 3 en adelante a Noemí golpeada por una tragedia que es la muerte de su esposo, pero también la vemos golpeada por otra tragedia que es la muerte de sus hijos. Ahora, la muerte de su esposo en sí ya era una tragedia que nosotros tenemos que mirar con una mirada no occidental, sino que con una mirada oriental. En ese tiempo las mujeres dependían de los hombres de la familia. Digo de los hombres de la familia porque no dependían solamente del esposo. Porque si en algún momento les faltaba al esposo, los hijos iban a asumir el cuidado de la viuda, el cuidado de la madre. Entonces, por eso les digo que esta muerte de Elimelec nosotros tenemos que mirarla con ojos orientales, conforme a las costumbres patriarcales de la época, y no con la mirada feminista del siglo XXI, atendiendo a que, bueno, sí, me quedo sin hombre, da lo mismo, no importa. Tenemos que mirarla desde ese punto de vista. Por eso se transforma en una tragedia. Porque esta mujer pierde a su esposo, lo cual significa que si no tuviera hijos queda totalmente desprovista, pero gracias a Dios ella tiene 2 hijos. Si bien Dios había establecido leyes para las viudas, la muerte de su esposo significaba una tragedia difícil para ella. Lo bueno que tenía sus 2 hijos, pero lo que pasa y lo que acrecenta esta tragedia es que estos 2 hijos mueren después también y queda totalmente sola. Muere su esposo y mueren sus hijos. Una vez que sus hijos y su esposo están muertos, lo único que les queda son sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Y en medio de ese estar sola con sus 2 nueras, ella escucha que en Israel Dios había visitado Belén, había visitado a su pueblo y había vuelto a traer pan. Y ella toma la decisión de volver al lugar del que nunca su esposo la debió haber sacado. Volver a Belén. Entonces en el versículo 7 pasa algo. Noemí se entera de que Dios ha visitado a su pueblo para darles pan y toma la decisión de volver a Belén. En el versículo 7 dice que y salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Era costumbre en ese tiempo no despedir a la gente en la casa ni despedirla en el terminal. Era costumbre que si alguien se iba nosotros lo acompañábamos por el camino, un trayecto. Y después de acompañarle un trayecto, despedirnos y devolverse las personas que lo acompañaron y el peregrino seguía su viaje donde iba. En el versículo 7 esta decisión ya estaba tomada. Salieron de camino y en medio de ese camino ya Noemí les dice: chiquillas, hasta aquí nomás. No es necesario que me acompañen hasta allá. Yo no tengo nada que ofrecerle a ustedes. Todo lo que en algún momento tenía para ofrecer, ustedes lo tuvieron, pero ya no lo tenemos. Por lo tanto, yo les pido, chiquillas, que se devuelvan. Ruth, Orfa, devuélvanse a su tierra. Devuélvanse a la casa de sus padres. Devuélvanse a sus dioses. Devuélvanse a su pueblo. Devuélvanse a su nación. Yo no tengo nada que ofrecerles. La vida de una viuda en Israel es compleja, es dura. Una mujer sin su hombre, sin sus hijos, es una vida compleja, difícil. Por lo tanto, yo no tengo nada que ofrecerles ahora ni mañana. Devuélvanse. Orfa la besó. Lloraron amargamente y se devolvió. Pero Ruth hizo algo totalmente diferente. En el versículo 16 dice: respondiendo Ruth le dijo: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Detrás de esas palabras, ¿sabe lo que se logra percibir? Detrás de estas palabras se logra percibir de que hay una decisión firme, que hay una decisión con fuerza, una decisión intensa, de decirle: yo no me voy a soltar de usted, suegra. Yo voy a ir con usted y voy a vivir con usted, y el Dios de Israel va a ser mi Dios, y su tierra va a ser mi tierra, y yo voy a dejar atrás mis dioses, voy a dejar atrás mi parentela, voy a dejar atrás todo. Detrás de las palabras de Ruth hay una decisión intensa, hay una decisión fuerte de aferrarse con todo, comparable solamente a cuando alguien está colgando y se va a caer de un edificio de 10 pisos. ¿Cómo nos agarraríamos? Esa es la intensidad de las palabras de Ruth. Yo me voy con usted, y se agarra a ella con esa decisión. Es la misma intensidad, la misma fuerza con la que alguien se caería de un edificio y se agarra como gato. Hermano, esa es la misma forma como tenemos que aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a Cristo con intensidad, con fuerza, con dientes y muelas, con uñas incrustadas. Nos aferramos a Cristo y no nos vamos a soltar de Él, pase lo que pase. Esa misma intensidad con la que Ruth se aferra a Noemí, de decirle: yo voy a ir contigo, y la única razón en que nos vamos a separar va a ser cuando nos muramos y la muerte nos separe. Así también, aferrarnos a Cristo, decirle: Señor, yo no te voy a soltar, pase lo que pase. La única forma de no seguirte no me la logro imaginar, porque cuando parta de aquí voy a verte cara a cara, pero yo no me suelto de ti, no me suelto de tu palabra, no me suelto de tus promesas, no me suelto de tu acto redentor. De esa misma forma, con esa misma fuerza, con esa misma intensidad con la que Ruth se aferra a Noemí y no la deja ir sola y se va con ella, es la forma como nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo. Por lo general leemos estas palabras en los matrimonios. Este versículo 16 y 17 lo escuchamos en los matrimonios. Tu Dios será mi Dios. Pero lo enigmático es que estas palabras se las está diciendo una nuera a su suegra. Dios es grande. Dios es fiel. Pero la intensidad de esas palabras es lo importante. Aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando ellas llegan a Belén, algo pasa. La gente comienza a decir: ¿no es esa Noemí? Y comienzan a murmurar: se parece. Y su esposo y sus hijos no tiene la misma cara. Mira cómo está, se ve mucho más demacrada. Mira su caminar. ¿Y quién es esa que la va acompañando? Y ella escucha estos comentarios y le dicen: no me digan más Noemí. Noemí significa dulce. Mejor llámenme a Mara, porque estoy en una aflicción tremenda. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio de mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando nos apartamos del Señor se nota. Hasta la cara cambia. Las palabras de amargura: no me llamen más Noemí, amarga. Me fui llena, vengo vacía, como que esta otra no importara nada y Dios tenía un propósito tremendo con la que llevaba al lado. Hay momentos en que la razón se nubla con las circunstancias difíciles. Y ella dice: volví vacía, y esta otra que va al lado es una persona que Dios va a usar dentro del plan redentor de la humanidad, pero ella sus dificultades no le hacen ver
todo lo que en algún momento Dios ve detrás de esas situaciones difíciles. No me llamen más dulce, llámenme amarga. Estoy en aflicción, el Todopoderoso, el Shaddai, lo nombra 2 veces, me ha afligido. Cuando alguien se aparta de la voluntad de Dios, su razón se nubla, su cara no es la misma, sus pensamientos no son los mismos, sus respuestas, su vocabulario, su forma de pensar, todo comienza a cambiar, hasta huele diferente. Por eso son importantes las buenas decisiones. El capítulo 1 termina cuando ellas entran a Belén y entraron en un momento especial, cuando estaba comenzando la siega de la cebada. Y eso va a marcar, ese último versículo del capítulo 1 va a marcar lo que viene. Y se va a enlazar con otro personaje que va a entrar en juego, que va a ser vos. Pero yo no quiero enredar mucho la historia, yo solamente quiero quedarme con algunos puntos. Al inicio, mis hermanos, dijimos y lo destacamos que Dios debe ser el centro de nuestra vida. No podemos aceptar ni permitirnos, nos rehusamos a que cualquier cosa de este mundo, cualquier cosa o persona de este mundo tome el protagonismo de nuestras vidas. Nos rehusamos absolutamente. El único que tiene que tomar el protagonismo en nuestras vidas es el Señor. Y eso lo dijimos al comienzo. Durante el desarrollo dijimos, cuidado con las malas decisiones, cuidado con los proyectos en los que nos embarcamos. No dejemos que las circunstancias como la ausencia de pan en un lugar determinen nuestras decisiones. Que nuestras decisiones estén determinadas por nuestras convicciones y por nuestra fe en Él. Que eso marque y determine nuestras decisiones. Nuestra fe en Cristo y su palabra me determinan para decidir. Las convicciones que he adquirido en los momentos en donde Él me ha hablado son las que me van a determinar para decidir. No las circunstancias difíciles que me toquen vivir. Porque el que se ahoga no se ahoga porque no sabe nadar, se ahoga porque se desespera. Por lo tanto, las circunstancias no pueden determinar nuestras decisiones. Nuestras decisiones, insisto nuevamente, están determinadas por su palabra y están determinadas por nuestra fe y las convicciones que se han fortalecido en nuestro corazón desde que Él nos llamó a ser parte de su familia. Y lo otro que dijimos, también dentro de lo que revisamos hoy día, es que Dios puede tardar muchas veces, pero nunca va a olvidar lo que Él ha prometido a ti, a tu familia. Dios cumplirá. Pasen 25 o pasen 800 años, Dios va a cumplir lo que nos prometió con respecto a esta iglesia, con respecto a nuestra familia, con respecto a ti en lo particular. Dios es fiel, no se olvida y cumplirá su propósito en nuestras vidas en el momento que Él tenga presupuestado. No nos rindamos, sigamos avanzando, porque Dios cumplirá su propósito en este lugar. Amén. Amén. Póngase de pie, mi hermano, por favor, mi hermana. Tenga un minutito, por favor, para orar al Señor, para cerrar sus ojos y decirle gracias, Señor, porque tú no te olvidas. Gracias, Señor, porque te pondremos como el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nuestras decisiones, los proyectos en los que nos embarquemos, no los van a estar determinados por las circunstancias, sino por nuestra fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús, tengo un momento para poder orar con el Padre, agradecerle, poner su vida en sus manos y darle gloria a su nombre.